beneficio que tenían, pero quiero poner en énfasis que esas indicaciones que parecían no estar indicadas por un psiquiatra, ya estaban enmarcadas en ese saber y de alguna manera ya estaban en danza haciendo correr a un niño de su comunidad a una institución o a distintas instituciones que intervenían sobre él. Es así entonces que uno de los ámbitos en donde pude empezar a trabajar en esta zona es en el ámbito de equinoterapia. Es un espacio mucho más amplio en donde estas infancias atravesaban de distintas maneras el lugar, y ahí me encontré con un contraste demasiado grande respecto de las acciones que tenemos en cuanto a nuestras evaluaciones, a la vez que me encontré con la importancia del trabajo de y con las familias que acompañan estas situaciones, si no son la situación en sí mismo. Entonces, uno de los ejes que quería instalar para el diálogo tiene que ver con que no podemos creer que esas infancias no están atravesadas por nuestro discurso, pero que muchas veces ese discurso es estereotipado y que de no hacerlo nosotros, quiero decir, de no tomar un poco la posta, aquellos que estamos interesados en estos temas y tenemos una formación en ello, no es que no van a tener un diagnóstico, o no es que no van a tener intervenciones farmacológicas, de lo que muchas veces incluso se nos acusa, sino es que las van a tener, y que las van a tener cuando la situación ya no tengamos margen de maniobra, y que en muchos casos nos encontramos ya demasiado avanzados en caminos en los que no pudimos aportar una sola palabra. Con lo cual, si se quiere, a modo de ir... ¿Cómo estamos de tiempo, Nico? ¿Vamos bien? A modo de ir avanzando, digamos, en esto, me interesa dejar instaladas algunas líneas respecto de una posible propuesta de cómo pensar en estos términos, fundamentalmente desde el plano comunitario, que es en el que puedo decir que me encuentro trabajando, y que tiene que ver con empezar a pensarnos en formación con esa comunidad, en formación con todos los efectores. En nuestro caso, no hay posibilidades de intervenir en una infancia si no trabajamos con los docentes, por ejemplo, si no trabajamos con el club, con las actividades de esa comunidad, si no trabajamos con las familias, por supuesto, y si no tratamos de instalar en el equipo de salud, ya no la idea de que hay que hacer una hiperespecialidad en infanto-juvenil, como si eso fuera posible para todo el país. Digo, para nosotros es un desafío muy grande sabernos tan pocos, si se quiere, tan insignificantes en las posibilidades que tenemos como cuerpo médico, psiquiatras infantiles, comparado con la cantidad de situaciones a las que se aborda. Quiero decir, la mayor cantidad de las infancias y de adolescencias no están atendidas por médicos psiquiatras infanto-juveniles, sino es que están abordadas en general por médicos generalistas, médicos clínicos, médicos pediatras, neurólogos, que, digamos, a modo de colaborar y a modo de brindar un apoyo a esas familias, finalmente se introducen prácticas con las que nosotros, desde nuestro campo, no siempre acordamos. Por eso decía que uno de los puntos que me parecía a modo de propuesta, pero como para poner en la discusión, la necesidad de pensar en que nuestras prácticas, y apelo por supuesto a las adolescencias, no pueden dejar de estar atravesadas por una intervención que sea interdisciplinaria desde el comienzo, en donde el saber médico, ya no desde un lugar de poder, sino desde un lugar de aporte, se incorpore al equipo de trabajo como un espacio necesario para esa evaluación. Digo, porque muchas veces, en pos de que no llegue al psiquiatra, porque para el psiquiatra lo va a medicar, no se le pregunta ni siquiera al pediatra respecto de estas situaciones. Digo, muchas de estas escenas quedan invisibilizadas hasta que no queda otra, como decía. Por eso digo que es necesario pensar que nuestras intervenciones tienen que apuntar a la coparticipación, a la corresponsabilidad de nuestras prácticas, a la necesidad de entender de que todo el equipo es parte obligado de las decisiones que se toman y de las consecuencias de esas decisiones, que las familias
no pueden estar fuera de esas decisiones, que tienen que tener voz y voto en las acciones que se toman, sabiendo la gravedad de los caminos, tanto por la positiva que se tomen, como por la negativa. Quiero decir, muchas veces, en pos de no medicar una situación, y digo esto sabiendo las consecuencias graves que tiene la medicación en la infancia, pero que por supuesto las usamos cuando son necesarias, muchas veces, en pos de no usarlas, se exponen a mayores situaciones de mayor complicación y que los dejan muchos más excluidos de lo que se pretende. Entonces, las familias tienen que poder saber esto, los chicos tienen que poder empezar a decir, empezar a dar su voz en esto. Es muy difícil en esta época, por supuesto, pero es necesario ver de qué manera incorporamos las voces de las infancias, fundamentalmente de las infancias más complicadas, digo, ¿no? Siempre partiendo de esta base, digo. Y por último, en términos de formación, pensando en que tenemos una responsabilidad como médicos psiquiatras en la formación de todo el equipo, no de apelar a que solamente sean vistos o evaluados por un psiquiatra infanto-juvenil, con todo lo que eso representa, sino de ver cómo se apropian de algunos saberes, cómo se apropian de algunas instancias de intervención que permitan imaginar que los equipos de trabajo cuentan con un recurso, tanto como para llevar adelante un diagnóstico, tanto como para poder acceder a un tratamiento. Y aclaro esto del diagnóstico porque estamos en un momento en donde hay muchas situaciones en las que de no contar con ese diagnóstico, no podemos brindarle no una parafernaria de tratamientos, no podemos brindarle un acompañante terapéutico para que pueda trabajar con este niño en la comunidad o en la escuela. Entonces, esa supuesta tensión entre el diagnóstico y el no diagnóstico muchas veces resta derechos mucho más de los que amplía. Con lo cual, siempre estamos en esa encrucijada y plantear esta tensión en los espacios de formación y plantear esta tensión en los espacios de los equipos interdisciplinarios me parece un desafío central. Porque, y esto es algo que venimos trabajando con un grupo de psiquiatras, con Psiquiatras en Red, que bueno, Nico también forma parte, que tenemos que pensar que esta mejoría en nuestras prácticas, en pensarnos éticamente sobre nuestras prácticas, no solo mejora y apunta a garantizar los derechos humanos de aquellos que acompañamos, sino es que también nos sostienen y nos respetan nuestros derechos en tanto como trabajadores de salud podemos hacerlo desde un lugar respetuoso y que no vulnere los derechos de las infancias. Muchas gracias. Gracias, Carlos. Deja varias líneas para seguir pensando. Y como dije en el chat, después de que termine de hablar Hugo, vamos a abrir el espacio para las preguntas y el intercambio entre todos y todas las que estamos participando hoy. Fueron varios ejes que trajiste, Carlos. Gracias de nuevo. Y Marcos, te paso el micrófono. Bueno, a mí me tocó la parte de adultos y que tiene una continuidad un poco con lo que acaba de contar Carlos y con las líneas que él planteó. Y me toca la parte de adultos, digo, y dos cosas que son como en otro plano. Es adultos por un lado y clínica de consultorio. Mi clínica básica es la de consultorio, que me parece que es una clínica que muchas veces está como callada, digamos, ¿no? Es una masa, como está tan dispersa, que no se piensa mucho sobre eso. Y sin embargo, es el lugar en donde estos discursos que recién mencionaba Carlos también hacen su raíz, digamos, el discurso de la idea del diagnóstico y que ese diagnóstico sirva para como un instrumento de salud o un instrumento de mercado, como a veces ponemos en tensión. Pero bueno, la clínica es soberana, era una frase que recibimos muchas veces en nuestra formación, y acá la idea es, pero ¿cuál clínica es soberana? ¿Se puede hablar de la clínica como una clínica entera, homogénea, o hay diferentes formas de la clínica, diferentes matices de la clínica? A ver, ahora lo que no probé fue si se pasaban las diapositivas, así que ahora viene un momento, ahí está. Bien. En un consultorio psiquiátrico hay una especie de contrato social, ¿no?
en donde una persona que pide un turno viene con un síntoma, con alguna cosa que tiene. Vamos a dejar, en esto voy a ser súper simple, y yo sé que cada una de estas cosas se puede ramificar en un montón de situaciones en donde para buscar una justeza, pero en pos de querer transmitir alguna idea que después podemos poner en tensión, voy a reducir un montón de cosas que han sido muy pensadas, pero bueno, me interesa reducirlas para poder charlarlas. Cuando una persona viene con un síntoma, y una de las cosas que pensaba en esto era que muchas veces esa persona no viene con un síntoma, sino que viene traída por otra persona o traído por otro discurso que se presenta como síntoma. Esa persona en el momento que entra al consultorio, que pide un turno, es como que se transforma en paciente. Digamos, una persona tiene un nombre y en el momento en que pide un turno ya es el paciente. Uno lo nombra como paciente y ella misma se nombra como paciente. Lo que sigue a eso es que el profesional realiza una serie de intervenciones, ¿no? Anamnesis, estudios complementarios, un montón de herramientas para tratar de arribar a un diagnóstico. Si el diagnóstico ocurre, ese paciente, esa persona que fue nombrada paciente en el contexto, en el marco del consultorio de la consulta, se sostiene como paciente. Entonces se sostiene en un tratamiento, o supongamos que se va de ese consultorio, igual ya se va con el diagnóstico y ese diagnóstico lo tiñe, por decirlo de alguna forma, de paciente. Y otra cosa que puede pasar es que después de la intervención del profesional digan, no, mira, en realidad lo que vos tenés no es nada. Esto no es lo que vos decís que es. Hace poco me pasó, esto ocurre bastante en la práctica, que son personas que vienen autodiagnosticadas y uno hace algunas preguntas y charla un rato con ellos y a veces incluso hace algún tipo de estudio complementario y llega a la conclusión de que ese diagnóstico que la persona trajo porque estuvo googleando, porque escuchó a alguien en la radio, a alguien en la tele, no es tal. Entonces vuelve y pasa de paciente a persona, una vez más. Ya se va, ya no es el paciente, vuelve a ser fulano. Que consultó con un psiquiatra y el psiquiatra le dijo, no, no tenés nada, podés seguir. Esto es para pensar el contrato básico social del consultorio. Una posible coordenada para pensar un poco más este juego entre la persona y el paciente, entre alguien que está antes y después de hacer una consulta con el psiquiatra, que podría ser otra forma de decirlo, alguien que está antes o después de tomar contacto con el discurso psiquiátrico o con las prácticas psiquiátricas, que es, digo psiquiátricas porque yo soy médico psiquiatra, pero podría ampliarse a todo el campo de la salud mental. Se me ocurre ponerlo en dos ejemplos clásicos de la medicina, que es la infección urinaria y la depresión. Si alguien viene, una persona se transforma en paciente porque va a ver a un médico clínico con una infección urinaria, el concepto de infección urinaria que tiene la medicina, que tiene el discurso médico, saqué una definición de la Clínica Mayo, pero podría haber sido en cualquier otro lugar, dice que la infección urinaria es una infección de las vías urinarias que se produce en cualquier parte del aparato urinario, los riñones, los uréteres, la vejiga y la uretra. Una cosa súper concreta, que no da lugar a mucha interpretación, pero sí da lugar a este juego, que lo vimos un montón en esta formación de médicos, que es una infección de las vías urinarias, la definición es que es una infección. Es la famosa tautología médica, en donde, como dice el chiste que está ahí abajo, la primera regla de la tautología es la primera regla de la tautología. ¿Qué es esto de definir por definir? Y en medicina lo tenemos un montón a esto, e incluso tenemos una palabra para nombrar lo que no sabemos. O sea, cuando uno dice que una etiología idiopática y no sabemos, pero nombramos. Y al nombrarla, tenemos la sensación de que seguimos sabiendo o aprendiendo algo, aprendiendo de agarrar algo. Y esto es interesante, si bien parece que me he ido por las ramas, esa rama llega a un lugar, que es que los diagnósticos en psiquiatría, casi todos los diagnósticos, son construcciones. Y esas construcciones se hacen en base a un montón de tautologías. Y para eso quise ponerle infección urinaria por un lado, que es algo bien concreto y real, con la depresión, que también es concreto y real, pero desde otro lugar. Entonces, ¿qué es lo que se pone en juego entre persona y paciente cuando lo que lidia esto, cuando la tensión entre estas dos cosas es
una depresión. Fui a la googleé y fui a la OMS para ver qué decía la OMS. Si uno llega, digamos, del campo, viene caminando por un campo en donde no hay ninguna significación, un campo ateórico, digamos, viene por la villa DSM, y se mete en la Organización Mundial de la Salud para que le diga la OMS qué es la depresión. Y uno se encuentra, cae en esta página. Que lo que dice es esto: la depresión es un trastorno mental frecuente que se caracteriza por la presencia de tristeza, pérdida de interés o placer, sentimientos de culpa o falta de autoestima, trastornos del sueño o del apetito, sensación de cansancio y falta de concentración. Todo esto es un gran SIC. Esto lo dice textual la OMS cuando uno se mete a ver qué es para la OMS la depresión, que por otro lado hay algo muy, muy citado, casi todo el tiempo que se habla de depresión, que es esta idea de la depresión como pandemia. Ahora la pandemia está recontra resignificada, pero hasta hace un tiempito atrás, hasta el año pasado, si uno decía una gran pandemia, era la depresión. Y se estipulaba, y estaba ese oráculo de que en el 2000 y pico íbamos a tener más depresión que otra cosa. Esta definición dice muchas cosas y me parece que es un buen ejemplo para transmitir lo que quiero decir. La idea sería deconstruirla. Y para deconstruirla, vamos a hacer un ejercicio muy simple, pero me parece que interesante, que es eso, deconstruirla. Tenemos esta, a la izquierda tenemos la definición que acabamos de ver, y ahora vamos a hacer el trabajo de ir separando cada una de las cosas que decía. Lo primero para pensar es que la primera frase dice, la depresión es un trastorno mental frecuente. Y ahí hay que pensar, ¿qué es lo frecuente? ¿Es la depresión lo frecuente o los síntomas que la definen? Porque una cosa es que sean frecuentes los síntomas y que todo ese conjunto de síntomas arme un cuadro, a decir que el cuadro en sí, que uno supone con la mayoría de estos síntomas presentes, sea lo frecuente. Entonces, ahí hay algo para pensar, porque cuando uno dice frecuente, ya lo que está diciendo es que lo tiene que ver, que está por todos lados. Entonces es difícil que alguien venga medio triste, cansado y sin ganas de hacer cosas, y uno no piensa en depresión, porque ya tiene la información de que la depresión es frecuente. ¿Son estos síntomas unívocos, universales o altamente objetivables? Y vamos a ver que no. Y ahí está la cuestión del diagnóstico en psiquiatría, y el diagnóstico que, como dijo Carlos recién, paradójicamente, con lo que uno tiende a pensar, al mismo tiempo que puede estigmatizar o etiquetar, al mismo tiempo también genera probabilidades de tratamiento. Y, como dijo Krepelin también, el diagnóstico es importante para saber el pronóstico. Y el pronóstico es importante para saber las intervenciones. Entonces, no podemos no trabajar con un diagnóstico. El tema es cómo trabajar con ese diagnóstico y de qué forma pensamos esos diagnósticos. Y eso es la base de lo que quiero transmitir o proponer a la mesa para discutir después. Sigamos con la definición esta de la OMS. Dice, se caracteriza por la presencia de tristeza, pérdida de interés o placer. Y acá vale preguntarse, ¿cuál es el punto en donde una emoción normal se transforma en un síntoma? Porque tristeza está dentro del rango de lo que todos podemos sentir. Entonces, si alguien, y encima es subjetivo, uno no puede medir la tristeza. Que me perdone si hay alguien muy fanático de Hamilton en la sala, pero no se puede medirla. Cualquiera que haga la escala de Hamilton se da cuenta la imposibilidad de poder medir la depresión. Medirla en el sentido de algo eficaz, ¿no? Porque cada uno de los ítems que va marcando y que va formalizando algo es claramente subjetivo y depende de tantos factores que ya pierde su supuesta capacidad de formalización. Y acá voy a poner, para ilustrar esta idea, en donde la emoción normal se transforma en síntoma y cómo esto tiene que ver con los sesgos que tiene tanto el terapeuta como el paciente. No es lo mismo tristeza para cualquier persona, no es lo mismo tristeza o pérdida de interés para cualquier profesional. Hay que ver con quién se enfrenta con quién ahí. Entonces, voy a poner un ejemplo de la cultura en donde dos formas
de hablar de la esperanza. Por un lado, Émile Cioran, un filósofo nihilista, y por otro lado, Diego Torres, un filósofo actual. Cioran decía, lo que irrita en la desesperación es su legitimidad, su evidencia, su documentación. Y ponía, por el contrario, la esperanza. La esperanza con su generosidad en el error, su manía de fantasear, su rechazo del acontecimiento, una aberración, una ficción. Se propone la esperanza como algo que tiene más que ver con la fantasía, con la aberración y con la ficción. Esto está en su libro Silogismos de la Amargura, que recomiendo no leer un domingo a la tarde, pero es muy interesante, Cioran. Bueno, es muy conocido, seguramente muchos ya lo leyeron de los que están escuchando, pero me parece que siempre está bueno meterse en su nihilismo. Por otro lado, en Color Esperanza, Diego Torres, en realidad Coti, que es autor de la canción, pero que Diego Torres fue el que lo popularizó, y además encontré esta foto de Diego tan lleno de esperanza, me pareció que estaba bueno. Dice, saber que se puede, querer que se pueda, quitarnos los miedos, dejarlos afuera, pintarse la cara, color esperanza, tentar al futuro con el corazón. Y pido disculpas porque ahora van a estar con esta canción todo el día en la cabeza, pero fíjense que en lo que parece ser como algo más positivo, o sea, en la frase de Cioran ya incluso hasta es intrincada. O sea, la forma de expresar Cioran su posición a favor de la desesperación y en contra de la esperanza ya es intrincada. En cambio esto, que parece más simple, fíjense que está lleno de imperativos en algún punto, ¿no? Y aparece lo de querer, y querer que se pueda, y esto es vital. Ahora, vital para lo que quiero decir dentro de un ratito. Pero es el mandato, ¿no? De quitarnos los miedos, dejarlos afuera. Es una canción claramente superchoica, por decirlo de alguna forma. Cierro el paréntesis y voy a esto. Acá, cuando yo le pasé a Nico, cuando estábamos viendo si funcionaba o no funcionaba el Power, Nico me dijo, ¿qué es ese ornitorrinco? Y yo le dije, no sé qué ves vos, porque yo lo que veo es una liebre. Y me parece que es interesante ver que la misma cosa tiene dos nombres de cosas, ¿no? Y si no tenemos claro eso en la clínica psiquiátrica, estamos un poco perdidos. Porque por esta cuestión de que no tenemos muy objetivable lo que son los diagnósticos. Objetivables en el sentido de esto es tal cosa. Y aunque los tuviéramos, es tan imbricada, es tan único la conjunción en la mayoría de los casos de los cuadros que vemos entre lo bio, lo psico y lo social, es tan una cosa única que bueno, que según con quién caigamos, vos te puedes atender y salir con el diagnóstico de ornitorrinco, o te vas y con el mismo síntoma te vas con el diagnóstico de liebre. Eso hay que, bueno, tener cuidado en con qué zoopsiquiatra uno se atiende. Sigamos. Sigue la definición esta de depresión diciendo que se caracteriza por la presencia de sentimientos de culpa o falta de autoestima, trastornos del sueño, del apetito, sensación de cansancio y falta de concentración. Y acá es interesante, porque sentimientos de culpa o falta de autoestima es claramente una interpretación, y es una interpretación, si se quiere, hasta en algún punto moral. La culpa y la autoestima, acá, si me permiten la comparación atómica, es casi es la Hiroshima y la Nagasaki del super yo. Porque es la exigencia sobre el yo, el detalle clínico desde el cual se enuncia los sentimientos de culpa o la falta de autoestima. Casi siempre es así. Cuando uno pregunta un poco más, cuando el paciente se presenta con este discurso de que se siente culpable de todo o que tiene a ver, tengo que hacer la salvedad. Sentimiento de culpa que no es el delirio, ¿no?, de una melancolía en donde se siente culpable delirantemente. Estoy hablando más de un rango más neurótico, si se quiere. Sentimiento de culpa y falta de autoestima es cuando aparece eso, rápidamente se deja ver que hay una sobreexigencia en ese paciente, que lo que está padeciendo en realidad es una exigencia sobre su yo. Ahora, entonces, ¿por qué en la definición no está esto? Porque hace un tiempo,
quizás desde el 80 seguro, del DSM-3, en este tiempo los términos psicoanalíticos se han dejado de lado en la psiquiatría, pensando que íbamos mejor en ese punto. La cuestión es, ¿se puede decir esto mismo sin términos psicoanalíticos? Sí, se puede, y se puede decir en términos políticos. Ya lo vamos a ver. Berrios, cuando hace unos años estuvo acá, Germán Berrios, estuvo dando una charla en la Biblioteca Nacional, él en un momento dijo algo que me pareció súper interesante, que es que el problema con la psiquiatría después del DSM-3 es que a partir de darle la espalda a la teoría psicoanalítica y abrazar la falacia de lo teórico, el psiquiatra cae en el sentido común. El problema no es que se intente superar el marco psicoanalítico, porque me parece que yo hasta casi que estaría de acuerdo en superarlo, porque el marco psicoanalítico tampoco tiene todas las respuestas, ni tampoco tiene todas las verdades. El punto es cuando uno deja un contexto, un marco, y no tiene nada de dónde agarrarse. O sea, una cosa es cruzar un río pisando unas piedras que están medias flojas, y otra cosa es tirarse al río sin ninguna piedra. Cuando no hay una base biológica probada, o sea, obvia y probada, y la verdad es que no tenemos bases obvias y probadas, en la revista Atlas es uno de nuestros pasatiempos preferidos, leer los papers y darnos cuenta de cómo el nido de contradicciones y de la nada misma que hay ante cada teoría que se pone en práctica, diciendo esta es la posta esta es la base de algo, esto es lo que prueba tal cosa, y después resulta ser que no es tan así. Lo que termina pasando es que se dice desde el me parece. Y entonces esto se ve también muchas veces en los consultorios, en donde no teniendo un cuadro, un marco teórico, no pensando mucho en la clínica, aparece el me parece. A mí me parece que vos lo que tendrías que hacer es tal cosa, y se manda a hacer al paciente, ¿no? Hacete algo otra, vos tenés que... No digo que no hay que hacerlo, incluso yo lo hago mucho a esto, pero uno tiene que estar advertido de que está haciendo eso, y de que la verdad no está en ningún lado. Esto es como contrario a los X-Files. Sigamos. Acá hay una bifurcación y que me parece que es importante pensarla, que es, uno se puede parar desde la teoría psicoanalítica para pensar la clínica, se puede parar desde la teoría de la serotonina, si quieren, o desde la interdisciplina, o desde la filosofía incluso. Todo puede funcionar, o mejor dicho, todo puede no funcionar de la misma forma. Este es el punto en donde hay que pensar, para mi gusto, la clínica. Es saber que a veces funciona y a veces no, y que no hay todavía nada que tenga la posta, pero tiene que haber algo. Porque si no hay algo se cae en el sentido común. Y el sentido común lamentablemente es el más común de los sentidos, para parafrasear y resignificar ese refrán. Si hablamos de sentido común, hablamos de autoayuda, y ya caemos en esto. Y esto es un pequeño divague, pero que tiene que ver con que cuando salió este libro de Stamateas, que es el autor del concepto de lo tóxico, y que ha tenido una pregnancia súper fuerte en el campo de la salud mental, desde los pacientes y también desde los profesionales muchas veces, cuando salió este libro, el marketing de la editorial decía que eran 30 llaves maestras para resolver tus conflictos, que siempre me causó mucha gracia porque no entendieron el concepto de llave maestra. La llave maestra es una llave que con una sola abrís todo. Pero Stamateas te vende 30 llaves maestras con las cuales con una sola ya bastaba, pero él te vende otras 29. Lo cual me parece genial desde el punto de vista del mensaje. Después aparece, la idea del trastorno del sueño, que es la pata fisiológica de esto, ¿no? Es la punta, lo del iceberg que aparece por arriba, en un estado más depresivo, que es la cuestión más, la alteración del sueño y la alteración del apetito, o la sensación de cansancio. Y después, por último, dice la falta de concentración. Y acá también hay que pensar, ¿por qué en la definición y por qué en el marco de la depresión de la OMS y suponemos de la psiquiatría en general, uno piensa como síntoma la falta de concentración, siendo que hoy, en el siglo XXI, quizás eso sea lo que emerge de la saturación de estímulos. No es que falte concentración, falta concentración, es verdad, pero no es porque una falta de concentración de alguien que no puede concentrarse en nada, sino que tiene 1.000 millones de estímulos. Hace una semana tuve una consulta por este tema, de alguien que tenía en este contexto un montón de frentes abiertos, y de golpe empezó a perder la memoria, una persona joven,
en donde él se siente que pierde la memoria porque no se acordaba de todo lo que antes se acordaba, y ya estaba pidiendo un turno para hacerse 1.000 millones de estudios pensando que tenía un principio de Alzheimer. Alguien tenía 30 años y que tenía, cuando hablamos, a los 10 minutos, un montón de frentes abiertos. Yo no digo negarlo, quizás, bueno, puede ser que tenga una demencia frontotemporal en ciernes, no va por ahí la cosa, sino para pensar de que, ¿cuál es la clínica detrás de la clínica? Y ahí es donde quería meterme. Última parte, así no saturo con tanta pirotecnia. Hagamos un ejercicio especular de esta definición de la OMS. Y pensemos, si todo esto, cuando se presenta es la depresión, ¿cuál sería, a qué sentimiento se refiere con la idea de lo que podemos llamar una normalidad? Si hay tristeza, entonces lo normal sería la alegría, pues si la tristeza es la parte del síntoma, lo que no sería sintomático sería la alegría. La pérdida de interés sería alguien con un interés activo. Los sentimientos de culpa podemos pensarlos como una especie de responsabilidad liviana, alguien que transcurre sin sentirse culpable de nada. O un aumento de la autoestima, o alguien que duerme apaciblemente, que tiene hambre, cuando tiene que tener hambre, una sensación de aliento todo el tiempo, de pilas, y una concentración focalizada. Si vemos lo que está en verde, que sería, jugando un poco con esa definición, lo que sería la parte normal, o sea, sería la referencia hacia la cual uno tiene que ver, hacia dónde uno quiere llevar al paciente, o sería la curación, rápidamente podemos pensar de que eso también entra muchas veces dentro de una sospecha diagnóstica. No nos vamos a meter ahí porque quería focalizar en la depresión. Cuando volvemos a la OMS, hay un detalle de la ilustración elegida que también hace voy a bajar la mano porque parece que estoy ya haciendo imposición de manos. Cuando vemos esto, vemos el detalle de la ilustración. Miren la ilustración elegida para hablar de depresión. Es notorio, porque pareciera ser un médico que le está hablando a una mujer joven que acaba de ser madre. Podemos pensar eso. Pensamos entonces que está orientada hacia la idea de la depresión posparto. ¿Y cuál es la frecuencia de la depresión posparto? Estas son estadísticas norteamericanas, no encontré estadísticas nacionales, pero para pensar que la expresión de un síntoma o un síndrome depresivo en un contexto de posparto, dentro del abanico de las depresiones, no es la primera, ni la segunda, ni la tercera, sino es la quinta en porcentajes de las presentaciones de depresión en Estados Unidos. Podemos quizás extrapolarlo acá o no, eso no importa tanto acá, sino lo que quería decir es por qué se elige esta imagen para pensar en depresión. Y que esto también tiene que ver con los sesgos transferenciales en los que uno incurre cuando uno se atiende o cuando uno está en contacto con alguien con la sintomatología depresiva. Bueno, para esto no me voy a meter acá porque si no iba a estar 2 horas, pero hay un video también en la OMS que recomiendo verlo, que es que ponen que la depresión es un perro negro y es de un nivel de linealidad y casi de infantilismo que vale la pena para pensar cómo se piensa eso. Porque no hay un video de la infección urinaria que es así. No dicen la infección urinaria es como un gato blanco que te maulla por las noches cuando te da... No, en cambio acá es el perro negro, que el perro me hace parecer y sentir más viejo de lo que era, o que cuando el resto del mundo parecía estar disfrutando de la vida, yo solo podía verla a través del perro negro, ven el perro negro que es el anteojo y disfrutar la vida es andar en bicicleta y andar en yate. Todo esto es información, y esto también es formación, y esto también hace a qué se diagnostica según cuando uno diagnostica sin hacer una pausa y pensar en toda esta información que uno tiene asociada al concepto de depresión. Finalmente, la idea es que, como decía Ortega y Gasset, uno termina siendo unis y circunstancias, y es eso lo que me parece que es más interesante de poner en discusión en la mesa. ¿Qué es?
Mark Fisher es un filósofo que se murió hace poco, se suicidó, como todo buen filósofo que en algún momento ha dicho algo interesante, podría decirlo. Y en sus escritos que son más personales, que se llama Los fantasmas de mi vida, él, que padecía una depresión, cuando habla de la depresión, dice algo de esto. Lo pongo como una especie de testimonio, pero me parece que Fisher es un tipo súper inteligente, que está bueno cómo se planta frente a estas cuestiones, y dice, escribir sobre la propia depresión es difícil. La depresión está en parte constituida por una desdeñosa voz interior que te acusa de autoindulgencia. No estás deprimido, solamente estás lamentando de ti mismo, debes tranquilizarte. Y esa voz tiende a despertarse cuando se hace pública la condición. Por supuesto que no se trata para nada de una voz interior. Esa voz interior es la expresión internalizada de las fuerzas sociales reales, algunas de las cuales tienen un interés particular en negar cualquier conexión entre la depresión y la política. Y para finalizar, voy a recapitular algo de lo que dije, que es lo siguiente. Cuando un paciente llega al consultorio con síntomas de depresión, llega con su serotonina, llega con sus hormonas tiroides, llega con su Parkinson silencioso, con sus células malignas pancreáticas al acecho, su infancia complicada, sus consumos problemáticos, su fanatismo por Huracán, sus heridas biográficas y su contexto histórico-político. Todo esto es lo que viene en esa persona que se transforma en paciente. O sea que es, a algún punto, parafraseando a Panzeri, una dinámica de lo impensado, la clínica de la psiquiatría. Y me parece que acá las dos palabras que determinan esta frase, que por un lado la dinámica y por otro lo impensado, se ponen siempre en juego. Uno tiende a hacerlo más estático para poder tener una mayor seguridad o quedarse más tranquilo, digamos, de decir, bueno, yo estoy diciendo esto porque la OMS dice tal cosa, o porque el DSM dice tal cosa, o porque el gurú del momento dice tal otra. Entonces yo por eso a todos los pacientes que vienen así, les hago esto y les doy esto, que sería quedarse muy, muy quieto en eso. Y por otro lado, lo impensado, que es el lugar para que aparezca la sorpresa o una nueva forma, un nuevo ángulo de donde pensar la clínica, se transforma en totalmente pensado. Se va a buscar lo que ya se dijo sobre el tema. Y se va perpetuando lo que ya se dijo sobre el tema, y se sigue haciendo lo que ya se hizo, y entonces nunca queda lugar para la nueva forma de poder ver las cosas, de cosas, por decirlo de alguna forma, que todavía no tienen una totalidad en su significación. Todavía, al día de hoy, podemos discutir largo y tendido sobre qué es la depresión, cosa que no podemos discutir tanto sobre qué es la infección urinaria. En resumen, para terminar, el tratamiento alivia, pero no bautiza. Esto es interesante de pensar. O sea, una persona sigue siendo persona. O sea, sigue siendo paciente y persona en todo caso. No son categorías excluyentes. No pierde su condición de persona. Un paciente vive en un contexto y ese contexto puede incidir en sus síntomas de diferentes maneras. La propia definición de salud pone lo social en el mismo estatuto que lo biológico y lo psicológico. El síntoma cumple una función, algunas veces mórbidas y otras veces saludables. Y esto no me quería meter por este lado, pero sí quería mencionarlo por si después da para hablarlo, que muchas veces no es mejor médico el que saca el síntoma, sino el que puede darse cuenta de la lógica de ese síntoma dentro del contexto biopsicosocial de esa persona. Y a veces quizás no es lo mejor sacarlo, porque lo que viene después es un síntoma peor o viene una pérdida del enlace social. Y la buena clínica, uno podría pensarla como semisólida, que no es ni un líquido hacia la mismidad, en donde poner todo el tiempo en duda lleva a que entonces no tiene razón de ser atender a nadie, pero tampoco es un mármol que lleva rápidamente a la coerción. Vos sos esto, y hacia toda esa idea de la psicoeducación, de explicarle a una persona qué tipo de persona es. Eso sería como lo contrario a una buena clínica para mi gusto. Finalmente, bueno, la publicidad de la revista Atlas, No podía en faltar. donde charlamos muchas de estas cosas y que bueno, que ahí está la cuestión para el site para quienes quieran bajarla, que es totalmente gratuita. Bien. Y ahora voy a Bien, Marcos, tratar de sacar buenísimo. esto. Muchas gracias, Marcos.
Hugo Pisa, presidente del capítulo de psicogeriatría de APSA. Ahí está bien, bueno, una pareja. Perfecto. ¿Cómo? Es una pareja, sí. Bueno, difícil por ahí venir después de Carlos y Marcos, digamos, con el desarrollo que hicieron, pero bueno, vamos a ir terminando con este grupo de población. Si miramos esta pintura, digamos que es para mí una pintura que particularmente me llamó siempre la atención, de un pintor holandés, Van Eyck. Probablemente muchos reparen en diferentes cuestiones, ¿sí? Algunos repararán en la pintura en sí, en la pareja, otros pondrán el acento en un contexto histórico en el que se pintó, otro en el pintor, y así sucesivamente. Pero lo que va a dar esto lugar es a que si después le pedimos a alguien que represente, ya sea de manera verbal o escrita, lo que ve, se va a producir lo que se llama, también desde el arte, un concepto que a mí una palabra que me parece que me gustó mucho, que se llama éfrasis. ¿Sí? Y yo ahí es donde quiero puntualizar en el éfrasis de la práctica. ¿Sí? La palabra éfrasis es una palabra que yo me permito tomar para ver lo que muchas veces sucede en la práctica, que tiene que ver con, es una palabra muy antigua que fue teniendo diferentes usos. Si uno lo ve ahora, lo sigue teniendo, no hay una definición específica. Pero particularmente me interesa la de representación verbal o escrita de la realidad, ¿sí? Que va a ser muy variable, y esto es lo que de alguna forma pondría en juego al mirar esta pintura. Pero la representación que yo quiero poner el foco es la que particularmente me toca a mí, que es la que tiene que ver con la vejez, que es qué representación tenemos con la vejez. Entonces, para mejorar la clínica, que es uno de los objetivos de este encuentro, es justamente una de las primeras cuestiones que nos vamos a tener que preguntar es qué representación tenemos de la vejez. Si no lo hacemos, ¿qué es lo que sucede? Por ejemplo, se homogeneiza, ¿sí? Actualmente se tiende a homogeneizar a este grupo de población. Y no me voy a extender en esto, pero simplemente traigo dos palabras que buscan esto y dotan de sentido a este grupo. Uno es, y digo dos palabras que están ahora que circulan mucho, es el tema de el abuelo, abuela, o de tratando de ser más cariñosos, abuelito, abuelitas. Y la otra, que busca homogeneizar a este grupo, que se dice ahora que está homogeneizado, mejor dicho, a partir de ser considerados un grupo de riesgo, ¿sí? Entonces el grupo de riesgo se homogeneiza a toda la vejez. Pero, contrariamente a eso, la vejez es un colectivo, ¿sí? Y lo que define un colectivo es la diversidad. Entonces, para mejorar la clínica, lo primero que tenemos que hacer es volver a mirar a la vejez, o siempre mirarla desde ese lugar, desde un colectivo donde lo que prima es la diversidad. ¿Y qué es lo que hace diverso a ese colectivo? Digo, también porque son estas cuestiones desde la clínica que nos van a permitir, de alguna forma, pensar a cada paciente. Lo que lo hace diverso tiene que ver con 5 características, ¿no? Que son las 5C. Uno es la complejidad. Y la complejidad está dada por una historia, por una personalidad, por eventos que le pasó a esa persona. Pensemos, personas de 80 años, vivió todos los momentos históricos, de alguna manera, y las pasó todas, vendría a ser. Una cronicidad, y acá sucede algo particular, que a la cronicidad en el adulto mayor aparecen de 2 maneras. Una, algo que le pasa a alguna persona de la edad mediana y se cronifica, ¿sí? Y otro,
que ya son patologías que nacen crónicas en la vejez, que es lo que pasa con los deterioros cognitivos. Otra cuestión importante tiene que ver con la comorbilidad. Fundamental para pensar, y es fundamental para pensar a la psicogeriatría de manera interdisciplinaria, ¿sí? Y al abordaje del paciente mayor de manera interdisciplinaria. La comorbilidad, ya sea clínica o neurológica, no solo es productora de síntomas psiquiátricos, sino también va a condicionar, llegado el caso, si pensamos actuar por ejemplo, de intervenir con un psicofármaco, ¿no? Entonces, son cuestiones que vamos a tener que tener en cuenta. Otra característica es la continuidad, ¿sí? Es ver, por ejemplo, cómo, digamos, más que en esta longitudinalidad que siempre se plantea y no los diagnósticos transversales como en general plantean los manuales, sino en esta continuidad es fundamental ver qué pasó con esos eventos, con cada cuestión que le pasó a esa persona, cómo se elaboró y cómo llegan hasta la actualidad, que es el momento en el que nosotros lo estamos viendo. Y por último, algo que define a esta complejidad tiene que ver con el contexto. Tenemos que pensar que en Buenos Aires, digamos, el 50% y quizás un poco más de las personas, de los adultos mayores, viven solas, ¿sí? Entonces, ya tenemos ahí un punto. Entonces, una de las cuestiones que tenemos que pensar es qué grado de acompañamiento, qué grado de red social tiene la persona como para pensar, llegado el caso, un tratamiento, intervenciones, cómo llegarle a esa persona, cómo actuar sobre esa persona. Ahora, primer punto entonces es que lo diverso, si no lo pensamos como diverso, a la vejez no vamos a poder pensar en mejorar la clínica, ¿sí? Entonces sería anti-homogeneizar, sino todo lo contrario. Ahora bien, ¿cómo más mejoramos o cómo más podemos mejorar la clínica? Parados en lo diverso, ya ahí tenemos un primer punto, ¿sí? Que de esa manera podemos, pensándolo desde ahí, pensando desde la complejidad, evitar una psiquiatrización, ¿sí? Que yo lo digo a la psiquiatrización como aquello que un psiquiatra justifica y explica y termina en la farmacia. Eso es lo que tenemos que evitar, o que sea tan lineal, y que muchas veces en esta población sucede y vemos personas medicadas crónicamente con benzodiazepinas o medicalizadas por cuestiones que tienen que ver con problemas, si se quiere, cotidianos, desde un nerviosismo, desde preocupaciones, desde problemas financieros, imagínense en la actualidad, desde dificultades que se le plantean en su cotidianidad, hasta problemas existenciales, ¿no? Por ejemplo, el fallecimiento de alguien con el que se hablaba todos los días, que era compañero de secundario, que se conoció toda la vida, bueno, y el impacto que genera en esa persona. Entonces, primera cuestión para mejorar la clínica es, y pensando de los diversos, evitamos o podemos evitar una psiquiatrización de problemas cotidianos. Otra cuestión para mejorar la clínica, sin duda, y para mí es algo súper interesante, es lo que tiene que ver con la prevención cuaternaria, ¿sí? Como esta última prevención que salió, que si uno dice, no tendría que haber sido la primera, y sin embargo termina siendo la última, y que encima no es que salió casi paralela a las otras, sino relativamente tiene poco tiempo de vuelo esta prevención cuaternaria. A mí me interesa mucho esto porque de alguna forma, no me interesa, no lo quiero ver desde como esa protección que tienen los pacientes de nosotros, ¿sí? Sino más como en salud mental poder poner, se utilizó la palabra y a mí me gusta mucho, en tensión nuestras prácticas, ¿sí? Ponerlas en duda, ponerle un signo de pregunta, cuestionarlas, digamos, ¿por qué no denunciarlas? Pero básicamente ponerla en esa tensión. Ahora,
¿cómo se pone en tensión o cómo enriquecemos nuestra prevención cuaternaria? ¿Cómo enriquecemos este tipo de prevención? ¿Sí? En las otras, prevención primaria, secundaria, terciaria, está claro cómo se hace. Pero la prevención cuaternaria es como que se previene de lo que nosotros hacemos, pero ¿cómo lo hacemos? ¿O desde dónde? Y ahí es donde en la psiquiatría, yo diría, aparecen dos líneas que son bastante claras, que es la cuestión de las disciplinas sociales, ¿sí? Que con eso se enriquece mucho la práctica. ¿Sí? Obviamente, autores como Le Breton, Alain Badiou, François Juliet, el mismo Byung-Chul Han, que está de moda ahora, nos permiten ver una perspectiva, o nos permiten ver en perspectiva la actualidad. Recién Marcos hablaba de los imperativos y de la época y todo. Entonces eso, leer estos autores, enriquecernos desde ahí, nos permiten después ir y plantarnos de diferente manera en la práctica. De la misma manera también, hasta de conceptos que, si bien la antipsiquiatría, con ese nombre tan duro, ¿no? Ese fuego amigo, digo yo, de la antipsiquiatría que nació en los 70, pero que bueno, que va y tiene una actualidad en otros temas. Por ahí no es lo mismo, pero si uno lee los autores, leer el libro de Thomas Szasz es fundamental, bueno, el libro ya Antipsiquiatría y Psiquiatría de Cooper, digo, son cuestiones con las que nos enriquecemos. Pero yo ahí veo un inconveniente, que a la larga son disciplinas y todo que, si bien nos enriquecen, no terminan teniendo la fuerza como para imponerse, ¿sí? Porque todo muchas veces desde otras disciplinas suena muy obvio, pero llevadas a la práctica no terminan por imponerse. Y yo me permito este pequeño extracto, ¿no? De que salió en un artículo de ahora hablando sobre la situación actual, que en lo que acuerdo, donde todo se reduce, ¿no? El reduccionismo al modelo médico únicamente, dejando de lado muchas otras cuestiones. Pero fíjense lo último, ¿no? Y en esto es algo de lo que se viene batallando sin éxito, pero con persistencia, desde la sociología de la salud hace más de un siglo. O sea, ¿qué quiero decir? Son cuestiones que nos enriquecen, pero no terminan de imponerse. Entonces, ahí se me ocurrió para esta ocasión plantear quizás una tercera vía. Y este es un librito muy chiquito, de 60 y pico de páginas, muy interesante, que plantea, no es mi idea extenderme en este punto de qué es la pop filosofía, pero lo que hace este autor, Laurent de Sutter, es tomar a Deleuze, que es Deleuze en uno de sus escritos, ni siquiera en uno de sus escritos, sino en una carta que manda a un autor que se encargó de su obra, habla de la pop filosofía. Y una de las cosas que dice este libro es que sugería Deleuze que de la filosofía se salía, que la mejor manera, mejor dicho, de salir de la filosofía era a través de la filosofía. Y a mí me gustó este concepto para esto, porque creo que ahí tenemos una tercera vía que me parece bueno sobre todo en psicogeriatría, para explotarla, ¿no? Que es salir de la psiquiatría por la psiquiatría, por la psicogeriatría, y en este caso por la psicogeriatría. ¿Y qué sería esto? Sería salir hacia afuera, ver lo que la misma psiquiatría creó, generó, y volver, digamos, si se quiere, con una crítica, con una solución hacia esas cosas que se generaron, o sea, volver hacia adentro con esas cosas que se generaron. Y planteado desde ahí, a mí se me ocurrió decir, bueno, cada uno puede tener su vuelta dentro de la clínica y ver algunas cuestiones que uno ve en la práctica, que se suceden de manera cotidiana en la práctica, y no plantearlas como un no, como preferías, Nicolás, no plantearla desde el no, sino desde la pregunta.
¿Por qué? Porque tenés razón, desde el no suena muy imperativo y hasta muchas veces se va en contra de ese no, ¿no? Es lo que muchas veces sucede. Plantearlo desde la afirmación me parece demasiado arriesgado plantearlo desde una afirmación, porque sin duda no lo es y no lo puede ser. Pero plantear ciertos temas que cada tema en sí tiene su desarrollo, tiene su fundamentación. Pero bueno, compartir desde la vuelta, desde salir de la psiquiatría, la psicología, y desde la práctica volver para poner el acento en ciertas cosas y ponerle el acento a ciertas cosas que para mí son fundamentales para mejorar la práctica y sobre todo para, desde la perspectiva de la prevención cuaternaria, proteger, entre comillas, a los pacientes. Lo primero es esto que sucede habitualmente, si los antipsicóticos constituyen una primera opción de tratamiento para los síntomas conductuales y psicológicos de las demencias. ¿Okay? Si las benzodiazepinas tienen que ser, o deben, o son la primera elección para el insomnio. Y con la benzodiazepina ocurre algo particular. En general, desde psiquiatría la vemos como hasta como una medicación menor, ¿no? Y cuando digo esto no quiero caer en una generalización, ¿sí? Pero en general sucede de que las benzodiazepinas, cuando el paciente la comenta, no se presta atención. Bueno, en la población esta de los adultos mayores es fundamental prestarle atención. Es fundamental tener una actitud activa porque se produce mucha mejoría con el hecho de desprescribir benzodiazepinas. Y ni que hablar de evitarlas. Entonces, me parece que paradójicamente los que ponen un mayor acento en este tema son los geriatras, ¿sí? Y no tanto desde la psiquiatría, en donde es una medicación menor, pero claramente trae muchísimos problemas en los adultos mayores. Otra cuestión es si está bien medicar el olvido. Y cuando digo medicar el olvido es porque rápidamente se sale, como el adulto mayor homogeneizado se lo ve como alguien que va a tener deterioro cognitivo, enfermo, asexuado. Entonces, bueno, y esto le va a detener o le va a retrasar, ese es el eslogan por el cual se medica rápidamente, se da un donepezil o se pone un parche, o las dos cosas junto con memantine. Entonces es preguntar y volver a una base, que es hacer una semiología del olvido. Y ahí vamos a ver que hay olvidos que son benignos, si se quiere, utilizando terminología médica, benigno versus un olvido que merece una preocupación y que merece profundizar su estudio para ver si es conveniente o no medicar, ¿sí? Medicar un olvido no es una urgencia, muchas veces se lo vive como una urgencia y no lo es, o sea, no es que si yo no intervengo, no actúo ahora, estoy perdiendo un tiempo valioso, no es así. Entonces, tener en cuenta o preguntarnos eso. Otra cuestión fundamental es el uso de las sujeciones físicas. Es algo que yo formo parte de un grupo que se llama Desatar Argentina, ¿no? Que es una corriente que nació en España y que tiene por objetivo evitar y sacar las sujeciones físicas en los adultos mayores. Cambiamos el concepto de contención física porque ya de por sí se presta confusión, ¿sí? La contención como algo, como una intervención tendiente a hacer un bien. Y en realidad uno ata a una persona para manejar ciertos síntomas. Y esto obviamente tiene mucho desarrollo, muchos mitos, muchas leyendas y mucha complejidad. Pero claramente la clínica mejora mucho cuando se evitan las sujeciones y empeora mucho cuando se utilizan las sujeciones, porque traen más problemas que la solución que parecen brindar. ¿Sí? Por ejemplo, muy común en los pacientes con vagabundeo, ¿sí? Se genera mucho eso. Después, otra cuestión es el uso de 2 antipsicóticos o más simultáneamente. Uno ve esquemas con 2, 3 antipsicóticos. Obviamente, insisto, puede haber fundamentación para usar 2 o usar 3, eso sí, sin duda, pero
voy al hecho de hacerlo de manera liviana, al hecho de utilizar, si se quiere, ciertas fórmulas, casi que directamente no tienen discusión. Una es muy típica, digamos, llamado de domicilio, y es una conducta de un paciente elevada al cuadrado, pero por el acompañante. Entonces, en donde directamente llama el acompañante, comenta una actitud, una conducta del paciente elevada al cuadrado, o muchas veces mucho más, y se aumenta la dosis de quetiapina, vía telefónica, vía mensaje de texto, directamente. Bueno, dale el medio más, esto más. Entonces, tener cuidado con esa, digamos, porque es una fórmula muy extendida en un punto. Y la otra fórmula también es el uso del antipsicótico versus el diagnóstico, ¿sí? Es como hay una quetiapinización del anciano. Se produjo el anciano quetiapinizado. Después, cuando empezó a estar la pregabalina como única medicamento con muestra, también se pregabalinizó, pero no al extremo de la quetiapinización, que se utiliza para un insomnio leve, se utiliza para una ansiedad, se utiliza para todo, digamos. La verdad que sería una medicación espectacular si en otras edades se usara de la manera en la que se usa en los adultos mayores. No digo que no se use y que no se tenga que usar en determinadas situaciones, pero no de ninguna manera ante cualquier síntoma distinto que quetiapina. Otra cuestión es el tema de medicar la soledad. Hace poco salió un artículo que decía ya en donde, como claro, como que la depresión empezaba a presentarse de otra manera, y una era esta. Entonces, ojo, si dije al comienzo de que hay el 50% casi tiene se medica, está sola, entonces pensar o medicar la soledad y el aislamiento es un gran tema dentro de la vejez, que puede ser causante de depresión, pero no porque una persona esté solo, también evitar estas ecuaciones o estas fórmulas lineales. Y lo otro, digamos que había salido hace unos años, el tema del el solicitar biomarcadores, ¿no? Como pensarlo al viejo directamente como un cerebro que se enferma y el cual hay que estudiar y tratar, y encima se lo estudia mucho, pero después lo que hay para hacer tampoco es demasiado. O sea, no es que, cuando digo, quiero ser claro con esto, no hay demasiado, hay, pero son las mismas cosas. O sea, no es que hay cosas nuevas a partir de que yo haga biomarcadores, SPEC, un montón de cosas, me va a permitir acceder a otras cuestiones que de otra manera no tenía. No, probablemente termine, digamos, en el donepezilo, ¿no? Que es una medicación para la memoria, pero de ninguna manera me permite o me amplía de alguna forma cuestiones que puedo ver desde la clínica. Dos conclusiones, si bien serían 2 diapositivas de conclusiones. La primera es de que estemos atentos a esta subjetividad que ya se nombró, ¿no? Nuestro trabajo ante esto, ante el adulto mayor, es establecer este puente entre la biografía y la biología, ¿sí? Entonces, este es nuestro trabajo y es nuestro desafío. Más que la apreciación fenomenológica, desde esa subjetividad está nuestra conclusión. Evaluar todo, ¿no? O sea, tener en cuenta esta continuidad que hablamos de la personalidad, el entorno, la cuestión sociocultural, la clínica, por eso lo que decía de las comorbilidades y el trabajo en interdisciplina. El comprender tiene que ser una necesidad, no como algo más, sino como una necesidad. ¿Por qué? Porque si no, tecnificamos y deshumanizamos. Comprender también nos va a ayudar, llegado el caso, a ser más efectivos,
menos nocivos en un punto nuestros tratamientos o nuestros esquemas psicofarmacológicos. Nos va a permitir ir más allá de la enfermedad, ¿sí? Cómo impacta en la familia, cómo impacta en la persona. Y en las instituciones, por ejemplo, contribuye a esta higiene, llamamos, del equipo de salud mental, porque es una manera también a nivel, el hablar de comprensión nos permite nivelar las expectativas que podamos tener desde diferentes lugares. Entonces eso hace que también se armonicen esas expectativas y hacia el funcionamiento del equipo hacia el paciente. Esta frase para mí es una de las frases de cabecera, es como, si viene de Julio Verne, pero es con lo que arranca el libro de Perec, es abre bien los ojos, mira, y eso es lo que de alguna forma nos va a permitir quizás ver ese detalle, ¿no?, de este cuadro, que es la genialidad del cuadro. El detalle que este cuadrito que está atrás, que es la pareja pintada de espaldas, ¿sí?, que es casi mucho antes de las meninas de Velázquez. Entonces, de ahí es donde viene la idea, y esto es lo que tenemos que tener, digamos, de alguna manera, contemplar eso, vamos a poder ver ese detalle, y quizás sea lo que tenemos que ver. Hoy es esto, mañana será otra cosa, pero ahí es donde está el desafío clínico para mejorar la clínica en psicogeriatría. Bueno, con esto termino. Buenísimo, Hugo. Muchas gracias. Bueno, fueron 3 grandes, no sé si grandes, muy interesantes y ricas presentaciones, con muchos contenidos. ¿Se me escucha ahí, Hugo? ¿Sí, no? Sí. Bien. Y también, saco sin la pantalla. más demora, abro el espacio para preguntas. Son las 12:30, así que tenemos unos minutos para el intercambio ahora de quienes estén interesados en algún comentario o en alguna pregunta, alguno de los expositores. De Carlos tomo, estaba la viñeta, una viñeta clínica que trajo brevemente y algunos puntos también. Bueno, distintos, es muy amplio, así que no lo voy a poder resumir ahora, pero más que nada abro el espacio para las preguntas. Si quieren, en el chat van anotándose y yo voy haciendo un listado para ponerle algún orden a eso. Y se van habilitando los micrófonos. Jorge, quería hacer un comentario. Adelante, Jorge. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muchas gracias a los invitados. Yo quería hacer un par de comentarios. Uno, cuando se hablaba del diagnóstico médico general, que el diagnóstico psiquiátrico era una construcción y el diagnóstico médico era una cosa concreta, ahí no estoy de acuerdo. Si nos guiamos por el modelo biopsicosocial, todos los diagnósticos clínicos son una construcción. Y como ejemplo, simplemente el carcinoma grado 0, el cáncer de mama grado 0 o algo por el estilo, es una construcción. Llevaría mucho más tiempo, pero la base del modelo biopsicosocial es que todos los diagnósticos son construcciones, lo cual no implica que no tengan una base física, pero también es una construcción. Y otra cuestión es más de tipo general. La prevención cuaternaria es un poco más que una buena medicina basada en la evidencia. Entonces, tomo el ejemplo de algunas cosas que dijo, de los ejemplos que dio Hugo. Los ejemplos que dio Hugo son todos ejemplos que tienen que ver con una buena medicina basada en la evidencia. ¿Para qué le vamos a dar donepezil a un paciente donde sus riesgos suelen ser más altos que sus ventajas, y otros tipos de medidas, digamos que no es buena medicina? Darle benzodiazepinas de comienzo, o usar antipsicóticos
a mansalva en el geronte. La prevención cuaternaria finalmente tiene que ver con volver a poner al paciente en el centro de la escena y también, digamos, es una continuación de lo que vendría a ser el modelo clínico centrado en el paciente, donde si buena parte de estas, digamos, un muy buen ejemplo el que de lo que contaba Carlos, de esa cosa tan loca de tener que llevar un chico de llevar un chico a Buenos Aires a hacer 100.000 kilómetros para una consulta 20 de media hora. Es terrible. Pero, y muchas, digamos, en general, se planteó toda la situación de la prevención de las cosas, cómo podemos mejorar la clínica, centrado en la perspectiva del psiquiatra y no en la perspectiva del paciente. No, es muy largo, pero creo que invito para futuras situaciones seguir discutiendo cómo mejorar la clínica, incluyendo esa perspectiva. Hasta luego. Buenísimo, Jorge. Queda planteada la invitación desde la perspectiva del psiquiatra, ¿no? Elsa. Excelentes exposiciones, he aprendido carradas esta mañana, les agradezco un montón, realmente, y mucho estímulo para lectura de libros, para lo cual necesitaré algunos años más, porque ya con todos los que tengo, en fin. Quería comentar que es tan desdichada la separación entre el DSM-3 y el psicoanálisis, como fue desdichado en su momento el momento en que Freud sale de la teoría del trauma y entra a la teoría del mundo interno y las fantasías, cosa que otros teóricos actuales han retomado, por supuesto, la teoría del trauma. ¿Por qué es desdichada? Porque hay grandes aportes del psicoanálisis a la comprensión de los cuadros psiquiátricos. Y quiero aportar uno que tiene sus décadas, pero igualmente aumenta su excelencia, como el buen vino, que es el libro La depresión de Hugo Bleichmar. Los articuladores teóricos sólidos y rigurosos con los que define las modalidades de la depresión, no he leído nada equiparable y se los recomiendo enormemente. Gracias. Gracias, Elsa, por la recomendación y el comentario. Seguía Paula. Paula Katz había pedido la palabra, quería hacer una pregunta. Sí, hola, estaba acá estoy tratando de, acá con, Está bien. De vérmelas con mi computadora, y si pudiera sacar la cámara. Bueno, si vos me sacas la cámara, si perdón. no hablas, no hay problema. No. Ahí te estoy... No hay problema, puedo hablar así, como vos quieras. Bueno, que no... Se te escucha bien, pero... Bueno, fenómeno, porque quise sacar la cámara y me dicen que lo tiene que hacer el... Ahí está, ¿puede ser? Sí, ahí pareciera que... Ahí estamos, Paula, ahí te vemos, ¿qué tal? Hola, buen día, ¿qué tal? Ese es un comentario, una pregunta que me surgió escuchándolo a Carlos Tisera, y tenía que ver con el tema de yo soy psiquiatra infanto-juvenil, tenía que ver con cómo pensar la medicalización de las infancias, ¿no? Si esto que él traía, esta viñeta clínica y estas reflexiones que me resultaron interesantes, muy ordenadoras, que agradezco, esto de pensar en apuntar a trabajar con la comunidad, se podría pensar como que no se nos convoca como desde la comunidad, digo, como una manera de evitar la medicalización, ¿no? Como si no medicar implicara no medicalizar situaciones, y si se da cuenta que tal vez ahí hay como un consenso con eso, y si piensa que ahí hay algo que trabajar desde lo comunitario, desde lo social.
Es eso nomás. Carlos, ¿tenés desactivado el micrófono ahí? Ahí Perfecto, está. no sé si seguir con comentarios o vamos trabajando sobre esto. No, respondamos, si podés, si querés, a lo que comentó Paula. Mira, la verdad es que me parece fundamental esta pregunta, más que nada porque es muy difícil para los psiquiatras ingresar al campo comunitario sin, digamos, cargar con la mochila de lo que ya se venía pensando de antes. Acá me pasa algo muy gracioso en muchos lugares, ¿no? Cuando me preguntan, bueno, ¿sos médico? Ah, bueno, pero ¿médico qué? ¿Médico psiquiatra? Ah, bueno, viene a buscar a tal o a cual, cuidado que te van a encerrar. Digo, portamos un estigma que es muy pesado, pero una vez que empezamos a interactuar, y fundamentalmente en el plano de con quienes compartimos la clínica en las infancias, queda claro que antes, digamos, de esa participación, quedábamos como una suerte de fantasma, pero cuando empezamos a intervenir en espacios comunitarios, en reuniones de escuelas, en reuniones de padres, no olvido nunca una de las primeras intervenciones que me tocó acá en la comunidad, un grupo de padres presentan una nota para que un niño muy comprometido, había tenido situaciones de violencia para con algunos compañeros, y que frente a esto, en la puerta, el primer día de clase, le piden a la madre, pasan una hoja en donde firman que rechazan el ingreso de ese niño a esa escuela, ¿no? Y uno dice, pero ¿es posible? La madre no podía creer que le pasaran a ella, o sea, no la conocían en una comunidad en donde se conocen muchos, digo, no es alguien anónimo, pero que se hacía una expresión de expulsión del grupo de padres, en un grupo de padres que no había sido acompañado para entender estas situaciones desde otro lugar. Y pongo como contraste en una escena idéntica, en donde el pasaje de jardín a primer grado, un grupo de padres que yo de alguna manera ya habíamos intercambiado y habíamos tenido algunas charlas, no para explicarles el diagnóstico de tal o cual, sino para entender estos atravesamientos a los que nos encontramos desde la medicina. Y el grupo de padres accionó en contra de lo que la institución educativa pedía, para pedir que sus hijos estuvieran en el mismo grado que un compañero que tenía un padecimiento de una condición del espectro autista, que ya lo conocían desde sala de 3. Por lo tanto, se fueron en contra de todas las cuestiones que la escuela pedía, que no, que es un sorteo, que no se puede. Y la escuela me llama para decirme, mire doctor, hay una propuesta de los padres que es que no sea un sorteo, sino es que todos sus compañeros permanezcan con él. Yo les dije, pero ¿cómo no los vamos a escuchar? O sea, es necesario alojar ese pedido, y hoy, y esto lo cuento porque me emocionó mucho, ayer justo de un poco de casualidad y no, me transmite un papá que habían hecho una videollamada con todos los compañeros, por supuesto facilitadas por sus padres, sus padres, sus docentes, y en donde la inclusión se daba de otra manera. No es sin nuestro trabajo ahí, es imprescindible que podamos deconstruir. Y esto, tomo estas palabras de mis colegas que conversábamos, es desde adentro que podemos plantear esa conversación. Y es necesario que nos animemos a salir e intercambiar en la comunidad, y los que nos abren esa puerta son las familias que acompañamos, ¿no? Me quería centrar en eso, ¿no? Los que nos permiten acercarnos a la comunidad y nos dan la excusa, si se quiere, son aquellas familias con las que compartimos el recorrido de las infancias. Gracias. Gracias, Carlos. Gracias, Paula, por la pregunta, el comentario. Anaí, ¿habías pedido poder realizar alguna pregunta, algún comentario? Bárbaro, te escuchamos. Sí, no, me encantó la jornada, y en realidad entraba para escuchar un poquito al doctor Pisa, porque yo acabo de terminar una especialización en geriatría, ¿no? En psicogeriatría. Pero realmente me quedé también pensando, cuando hablaba Carlos Tisera, y les quería contar una cuestión que me parece que es interesante. Por ejemplo,
en la departamental judicial de Lomas de Zamora, a los chicos que tienen problemas penales con la ley, es decir, trabajan con menores en conflicto con la ley, hace aproximadamente 9 años que no tienen psiquiatra, porque buscan un psiquiatra infanto-juvenil, lo cual no es sencillo, que alguien tome un trabajo todas las mañanas y todo, y sobre todo por la escasez de psiquiatras infanto-juveniles. Y me quedé pensando mucho en lo que dijo Carlos. Tal vez estamos como dividiendo, digamos, dividiendo desde los conceptos que tenemos iatros y en cierta medida, bueno, un muchacho que está en conflicto con la ley puede ser realmente atendido tal vez por un psiquiatra común que después haga las especialidades, pero lo que es grave es que no haya ninguna mirada en ese aspecto, ¿no? Para poder detectar algo que tal vez tenga que ver con ese conflicto de la ley y que tenga que ver con algo psiquiátrico. Y para terminar de la tercera charla que dio el doctor Pisa, cuando hablaba del olvido en adultos mayores, recordé una samba, que es la samba para olvidar, que dice, yo busco un olvido. A veces las personas grandes buscan olvidar cosas que han sido traumáticas, relaciones que nos han conflictuado, y por supuesto se nos prenden las alarmas a todos, y bueno, algunos medicalizan. Eso nada más. Gracias, Anaí. Y bueno, Carolina, habías pedido o querías hacer alguna pregunta. Te escuchamos. Perdón que no prenda el video, pero no me arreglé. Ningún problema. No, quería preguntarle, tengo los pelos No pasa nada. medio No pasa salvajes, nada. pero bueno, Importante no quería dejar de participar y la verdad que me encantaron las exposiciones. Le quería preguntar al doctor Zurita si alguna vez, digamos, en relación a la depresión, había pensado o conceptualizado algo en relación a la prevalencia por la dimensión política, ¿no?, de la situación, porque cuando él habló de la cuestión superyoica, de las exigencias, de la culpa, del autorreproche, del multitasking, ¿no?, de, digamos, enseguida, y la foto de la OMS con la mujer, con el bebé en brazos, o sea, como que la depresión tiene cara de mujer, y la prevalencia lo indica en el consultorio, por lo menos es muy distinta. Bueno, y uno se queda pensando en el cambio político que se requeriría como prevención primaria, ¿no? Porque, digo, es como un poco perverso, por ejemplo, el DSM, marcar esta prevalencia y no decir nada al respecto, ¿no? O ni mencionar a qué se deben estas diferencias de prevalencia, no solamente en la depresión, en muchos otros trastornos hay diferencias, trastornos alimentarios son abismales, ¿no? Uno podría señalar muchos cuadros, pero me interesó mucho lo que dijo de la dimensión política y bueno, quería preguntarle si tenía algo para decir al respecto. Sí, en realidad lo que yo dije fue amplificar un poco lo que habla Mark Fisher en los libros de él. Yo recomiendo su lectura porque además viene desde otro lugar, viene desde la filosofía y es interesante y es alguien de hace poco tiempo, digamos. Es un desarrollo que no viene montado, si bien a veces viene montado desde una historia filosófica, pero en realidad dice cosas sobre el contexto actual. Y eso es interesante. Tengo acá al lado, parezco un programa de tele, ¿no? Tengo acá, yo recomiendo este libro que se llama Los fantasmas de mi vida, que es el que puse en la presentación, que es como su libro, está traducido, hace poco lo tradujeron y está muy bueno. A las que les gusta la música y el cine, habla mucho sobre eso. De hecho, el capítulo que habla sobre Joy Division, que es una banda de post-punk, que tiene toda una simbología bastante depresiva, él capta ahí a partir de letras de esta banda la idea del vacío, que está buenísima. La verdad que ese capítulo habla, para mi gusto, mejor de la depresión que muchas cosas que uno leyó en su formación de grado y de posgrado. Y el gran libro de Fisher, y que tiene un poco más que ver con esto que vos preguntabas, y que es su libro teórico, digamos, es que se llama Realismo Capitalista, donde hace un juego con el realismo socialista,
y que habla un poco lo que dice Fisher, y que uno puede estirar con el tema de la depresión, es que casi que él lo que habla es que la depresión tiene que ver va muy de la mano con el capitalismo tardío, y que entonces sería, y esto ya es una interpretación mía, uno podría pensar la depresión al capitalismo tardío como fuera tuberculosis a la revolución industrial, en donde son patologías que aparecen, aumentan mucho su incidencia, y hay un lazo entre estas dos situaciones. Con respecto a lo de la mujer, me parece que está más que claro, y a mí también me llamó la atención, esto que te llamó la atención a vos, que es cómo se tira un dato así y no hay ninguna pregunta más. Me parece que justamente este espacio habilita un poco eso, ponernos a pensar en estas cosas, que están como que fueran como naturales, y está bueno pensarlas un poco más e ir a buscar algo de eso. Yo creo que a esta altura, y seguramente con el correr del tiempo y como consecuencia de cierto equilibrio que se fue armando en la relación entre lo masculino y lo femenino, es probable que aparezca como un dato dentro de 10 años, aumentó la incidencia en los hombres de la depresión, y también va a quedar fuera del contexto. Entonces, me parece que está bueno ir a buscar estas cosas, porque, y si no están, pensarlas y generar un espacio para pensarlas. Y me parece que está buenísimo, y quiero subrayar eso que dijo Carlos recién, que esto se piensa también desde adentro, o sea, desde nosotros, tenemos cierta responsabilidad de pensar nuestra época. O sea, uno cuando va a buscar la psiquiatría decimonónica, casi que cada psiquiatra escribía su tratado de psiquiatría, ¿no? Tenía su experiencia vital y escribía y ponía sus propias divades, ¿no? Nosografías propias, no sé, la más divertida quizás sea la de las psicopatías de Kretschmer, que son muy divertidas de leer si quieren ir a buscar algo de eso, en donde son las cosas que a Kretschmer le pareció que eran psicopatías, y está buenísimo. Pero bueno, me parece que está bueno poder dar cuenta de la experiencia y dar cuenta del tiempo en que uno vive, y no tanto entretenerse en lo que todo el tiempo regurgitamos y pensamos y volvemos a pensar. Al menos esa es mi posición. Bien, gracias Marcos, y gracias Carolina por la pregunta, y yo aprovecho también para pararme en esta contradicción que tenemos, o que tengo como organizador de la jornada, de la actividad, pensando en esto de lo político, y también desde adentro, de que fue medio como una especie de polémica en el bar, en que somos todos hombres, y por ahí desde adentro, desde la mirada, desde adentro de la psiquiatría, este sesgo en cuanto a la psicopatologización, este sesgo de género, se puede ir modificando, y yo tomo nota de esto porque es una contradicción y me sirve también para seguir pensando. Tomasa, pediste hacer una pregunta, adelante. Buen día, gracias. ¿Se escucha? Sí, se escucha. Muchas gracias. Me gustó mucho, me pareció muy interesante, y habría muchas cuestiones para seguir pensando, pero lo que se me ocurría ahora es este detalle tan interesante hacia el adentro, que es, y creo que apareció en las 3 exposiciones, que es que el diagnóstico no solo es una construcción, sino que implica la singularidad de quien diagnostica. Quiero decir que no solo es un nombre, y en ese punto es una construcción, y hay un desencuentro entre el nombre y la cosa, sino que de algún modo lo que se ha dejado dicho hoy, por lo menos en lo que yo escuché, es que implica a quien pone ese nombre. Y me parece que es crucial conversar esto, evidenciar esto y llevarlo al interior de la práctica. Me sirve mucho para pensar el diagnóstico en psicoanálisis. Muchas gracias. Y otra cosa es que no toda reunión de hombres es un polémica en el bar, por suerte. Acá están ustedes dando cuenta de eso. Gracias, un abrazo. Gracias, Tomasa. Seguía Mariana. Te escuchamos, Mariana. Ahí estamos. Hola, ¿qué tal? Bueno, ante todo, muchas gracias por todas las exposiciones. Quería acotar algunas cuestiones que a modo también un poco de pregunta para Hugo Pisa,
cuando él hablaba de los determinantes, digamos, de la heterogeneidad en los adultos mayores, tomando un poco a Julieta O'Donnell, que sé que él la conoce muchísimo, que habla, digamos, ha dedicado prácticamente toda su vida al estudio de los adultos mayores, cómo esta diversidad y esta heterogeneidad en la vejez tiene que ver, y ella enfatiza eso porque su punto de vista también tiene que ver con lo sociológico, a razones socioestructurales, ¿no? De los diferentes viejos, digamos, ¿no? No es lo mismo alguien que tiene una posición económica buena, que vive en un lugar adecuado, que alguien que no tiene un acceso directo a la salud, etc. Como muchas veces ese aspecto, digamos, de lo estructural, socioestructural, se deja de lado, ¿no? Y siempre se responsabiliza al sujeto, ¿no? De, por ejemplo, un estado depresivo, desligando la cuestión de lo social. Lo retomo con lo que decía el otro colega, Zurita, era la parte depresiva, que la hablaba de la depresión, y también cómo en esta época se separa siempre, ¿no? Lo individual de lo social. A ver, uno perdió un trabajo, no tiene sustento para su familia, se deprime, pero eso queda desligado. Entonces, este emprendedorismo de uno mismo, donde siempre tiene que poder, ¿no? Y poder con todo, y estar feliz y con una cara amable, cuando algo de eso falla, el responsable, el culpable, podríamos decir, porque se culpabiliza al sujeto, es uno. ¿Y el efecto cuál es? Es deprimirse, ¿no? No digo que solo la depresión tenga que ver con esto, pero hay algo de un efecto depresivo total en el sujeto donde es el culpable de todo. No tiene nada que ver que lo hayan echado, no tiene nada que ver, digamos, lo que pase mundialmente, sino que uno es el culpable de eso, ¿no? Retomando el libro que está fantástico de este autor que habla del capitalismo tardío, ¿no? De Fink, lástima que se suicidó, y me hubiera gustado escuchar algún otro libro, leer algún otro libro de él. Bueno, y por otro lado también, ya terminando, el aporte de Stisera me pareció interesantísimo, cómo él marca que cuando hay un lugar, un espacio vacío, si no se ocupa, otro lo va a ocupar. Y eso es la política, ¿no? Uno, digamos, con el pensamiento propio, desde dónde se para, en este caso yo soy psicóloga, ¿no? Pero con orientación psicoanalítica, pero en este caso un psiquiatra infantil, si no está el psiquiatra infantil, hay otro que va a ir a ocupar ese lugar, ¿no? Como él decía, bueno, igual medicalizados están los chicos, están medicados. El tema es desde dónde se lo medica, cómo se lo trata, ¿no? Entonces, eso es política, ¿no? Que hoy es como una palabra, una mala palabra. Hacer política es ocupar un lugar de una manera responsable. Bueno, nada más. Muchas gracias. Gracias a vos, Mariana. Hugo, Marcos, Carlos, ¿quieren comentar algo a partir de lo que dijo Tomasa y lo que dijo Mariana? Bueno, me doy por aludido primero. Sí, efectivamente, digamos, primero lo que dijo Tomasa, sí, acuerdo 100%, ¿no? De estas subjetividades donde tenemos que extraer nuestras conclusiones. Y respecto de lo de Mariana y este vínculo con O'Donnell, sí, tal cual, ahí pero bueno, creo que es algo que atraviesa en este caso a todas las edades, digamos, obviamente el tema de el vínculo de la vejez y pobreza es tremendo, digamos. O sea, la verdad que es un punto como a desarrollar y es un punto en el cual, bueno, las políticas públicas en ese punto pero tienen sus falencias, digamos, ¿no? No llegan a todo ese grupo, porque bueno, la verdad que dentro de la diversidad, justamente dentro del el contexto, la red social y todo lo que tienen, obviamente eso marca mucho la diferencia que tiene que ver también el lugar donde uno lleva a cabo una práctica, ¿no? Y el tema de la pobreza, sí, es un gran capítulo dentro de la vejez. Bueno, no sé si, bueno, Jorge había pedido también para hacer un comentario, y si alguien más quiere hacer alguna pregunta, podemos ir cerrando. Ahora, Carlos, te doy la palabra. Antes,
de vos, Jorge, Carlos pidió ahora contestar. Y luego seguís vos, Jorge. Y como les dije, si nadie más tiene alguna otra pregunta, vamos cerrando. Carlos. Bien, sí, agradezco los comentarios, fundamentalmente en el plano de invitar a aquellos psiquiatras que no se dedican a las infancias a no saberse por fuera de ese campo. Y tomaba esto que vos planteabas, Marcos, respecto de esa imagen, ¿no? Que para mí, como psiquiatra infantil, es uno de los temores más grandes, es que alguien que acompañe a una mujer que está en la condición de madre no contemple las consecuencias que va a tener la depresión en la mirada de su hijo, su hija. Digo, es imprescindible que los psiquiatras también de adultos se interpelen por esta cuestión de las infancias y del campo médico-psiquiátrico, para también, en aquellos lugares en donde no los haya, porque, y esto me atrevo a decir que en la gran mayoría del país no va a haber psiquiatras infantiles, alguno podrá decir por suerte, otro por desgracia, pero no los va a haber, pero sí habrá psiquiatras que puedan sentirse interpelados por un niño o un joven que se encuentra en una situación muy grave y que no por eso lo excluye de la responsabilidad médico-ética de sentirse interpelado por eso. Nada más, gracias. Gracias, Carlos. Jorge, te escuchamos a vos. Sí, muchísimas gracias a los expositores, dieron pie a un intercambio muy rico y realmente fue muy bueno. Y a lo largo de todos los comentarios, y desde el planteo de los expositores, hay algo que está planteándose, que a lo mejor puede tener que ver con los viejos orígenes de APSA en la FAP, que es el rol de la medicina en general y de la psiquiatría en particular como método de control social. Y está planteado, digamos, en el planteo de los tres, en el planteo de Carlos, de Hugo, de los tres está planteado, y también en el planteo de los colegas. Muchas veces, digamos, el diagnóstico de depresión forma parte de un sistema de control social. El designar a alguien como deprimido y no como agotado por su trabajo forma parte del mecanismo de control social. Designar a un médico quemado, digamos, como deprimido, o tal, digamos, lo mismo tiene que ver con, digamos, Hugo cuenta un montón de situaciones de muy mala medicina y no pensarlo también desde el lado de que esos médicos que están haciendo esa medicina horrible están quemados y mal formados, da para seguir pensando, digamos, llamo la atención en este tema también para pensar lo futuro. Muchísimas gracias a los tres y a vos, Nico, por todo el trabajo que te tomaste. Gracias, Jorge. Tomamos nota de estas propuestas, como el anterior, y de todas las que han hecho los participantes y las participantes. Les esperamos el próximo sábado a las 11 de la mañana. Vamos a estar conversando con participantes de distintos centros de atención del primer nivel de atención. Así que, bueno, también les llegará la invitación y más que nada quisiera agradecerles a Carlos, a Hugo y a Marcos y a todos y todas las que han participado por tomarse el trabajo hoy de este intercambio que me parece que ha sido muy enriquecedor y que también, bueno, después subiremos a las redes. Que tengan muy buen fin de semana y gracias. Gracias. Hasta luego. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Nos vemos. Muchas gracias.
Muchas gracias. Y a vos, Nicolás, por la buena conducción. Sábado. Hasta la próxima. Chao, Elsa.